Bien, muchachos, justo estábamos hace un ratito, vimos una antesala de lo que íbamos a desarrollar el día de hoy con esta nueva civilización. Bien, esta civilización del mundo antiguo, primero, ubiquémonos en tiempo, vamos a ver cómo surge y cómo se presenta esta situación, esta civilización, ¿no? En el marco y el desarrollo. Cuando vamos a hablar de Persa, vamos a hablar siempre de sus líderes, de dos muy importantes. De mi punto de vista, como que vamos a analizar, bueno, les comparto de manera personal, para mí la labor que hace Ciro, uno de sus líderes, uno de sus reyes, va a ser muy importante. El accionar, la estrategia de cómo va a expandir su territorio, también va a ser muy, pero muy interesante. Hoy vamos a aprender de ello, vamos a centrarnos en una parte de lo que es esta civilización. Después de los exámenes, vamos a continuar analizando esta civilización que nos va a traer, pues, consigo grandes sorpresas, grandes novedades, ¿no? Vamos acá, vamos empezando. La civilización persa, a cargo por el profesor quien les habla, Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudios de Universidad. Queridos estudiantes, vamos a ver cómo empieza esta civilización persa o toda la cultura persa. Primero hay que tener claro dos puntos importantes. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Qué características va a tener esta civilización? ¿No? Y a partir de cómo va a ser prácticamente el desarrollo de esta civilización. Ahora, esta civilización van a ser primero ciudades o pueblos que van a convivir a la par con otros grandes imperios. Mesopotamia había condicionado mucho a los pueblos que estaban a su alrededor. Uno de esos pueblos van a ser los persas. Un pueblo que le daba batalla también van a ser los medos. Los medos van a también condicionar a los persas. Ah, muy bien. Miren, imagínense, tienen otros imperios y también tienen una ciudad vecina que también los condiciona. Por lo tanto, están pues bajo una eh, mm, posición los persas. Para que llegue a ser ese gran imperio tenía que pasar algo muy importante. Pues sí, va a llegar el momento y el liderazgo de un rey que va a unificar a estos pueblos en uno solo, pero que va a hacer hazañas increíblemente que no pensaban algunos. Pero cuando nos remontamos a la historia, vemos esa gran labor que hace Ciro. Y vamos a analizar eso el día de hoy. Vamos a partir por acá. A ver, empecemos. Estábamos hablando de la ubicación geográfica, ya lo hemos corregido, de repente quizás les resultó un poquito, no, un poquito para que ustedes se ubiquen, es el actual territorio de Irán, la meseta de Irán, la morfología terrestre, esa morfología levantada y plana, el territorio plano de la meseta de Irán. Ahí tenemos por el oeste Mesopotamia, por el sur al Golfo Pérsico, por el norte Turquestán y por el oeste la India en este caso. ¿No? Ahí tenemos dos territorios más que se mencionan, ¿no? Pero va a ser muy importante, queridos estudiantes, que ustedes vayan analizando ahí los espacios. Tenemos claro, territorio de Irán, testigo del surgimiento de esta civilización. Ahora, por el segundo milenio antes de Cristo van a haber dos ciudades muy importantes, o sea, dos pueblos muy importantes. Los medios que se establecieron en Asiria y se impusieron, ojo, los medios, y se impusieron a todo dominio, ¿no? Durante el siglo 8 antes de Cristo, ojo, y los persas que se van a establecer, ¿no? En el Golfo Pérsico. No en la ubicación en el agua atrapada entre picos, sino en el territorio, ¿no? En el suelo. Ahora, estos van a pertenecer, ¿no? A los descendientes aqueménides, quienes en el año 549 van a condicionar a los reyes de Astiages, al rey Astiages, un rey medio. Entendamos la situación. Tenemos por un lado a los medos, que va a ser un pueblo, y por otro lado a los persas. Ah, muy bien, están conviviendo. Pero va a haber un valiente, un guerrero, ¿no? Un valiente que va a ser Ciro, y la historia lo va a llamar el Grande. ¿Por qué? Vamos a analizar acá. ¿Por qué Ciro va a ser catalogado como el Grande? ¿Qué hace Ciro? ¿No? Ahí tenemos la fecha de su nacimiento, 549 y 529 antes de Cristo, ¿no?
Este va a ser el rey persa. Él va a ser el encargado de unificar a ambos. Un primer hecho importante va a ser condicionar a los reyes medos. ¿A quién? A Astiages, ¿no? Muy a pesar, van a estar enfrentarse en una situación muy violenta. Se van a enfrentar a los reyes medos. Una vez que vence a Astiages, unifica el territorio. Al unificar el territorio quiere decir que su espacio se está expandiendo. Pero ojo, durante este tiempo ellos tienen por encima de ellos el dominio de los babilónicos. ¿Cómo condicionamos esa condición que estamos bajo el dominio de los babilónicos? Decía así. Entonces Ciro va a comandar sus tropas hacia la puerta, ¿no? Del territorio de Babilonia, y se va a plantar ahí. Lo que menos pensaban era de que con esa cantidad de hombres, Ciro iba a lograr vencer a los babilónicos. Cuando logra vencer a los babilónicos, su territorio empieza a crecer y gana un aporte muy importante, que libera a otros pueblos. ¿A quiénes liberan? A los judíos. Aquellos judíos que habían terminado siendo condicionados en manos de los babilónicos. ¿Quiénes estaban ahí? Recuerden ustedes, estaba Daniel en el Pozo de los Leones, que reclutaban a los jovencitos y los han llevado a su centro de estudios para formación, adoctrinarlos. Entonces él va a liberar a los judíos. Pero así como va a liberar, va a aplicar una estrategia muy importante, queridos estudiantes. ¿Qué va a aplicar? Ahí tenemos la escena. Cómo Ciro el Grande condiciona, ¿no? A los babilónicos a caer en una derrota. Ah, muy bien, profesor, tenemos a un gran imperio, sí, pero un imperio necesita manejo, necesita conducción, necesita liderazgo, y Ciro tenía esas cualidades. Ciro decía que si él aplicaba por la violencia, la única respuesta iba a ser más violencia. ¿O me equivoco? ¿Cierto? ¿Me equivoco? ¿Tú qué dices, Rosalinda Lozano? ¿Me equivoco? Si yo aplico más violencia, voy a tener tarde o temprano más violencia. ¿Cierto? Rosalinda Lozano, Cecita Armendezú, ¿qué dice? ¿Tú qué dices, Zafá? Profesor, Dime, Sofía. se me olvidó decir al inicio, pero lo que pasa es que yo no tengo cámaras, está mal logrado. Ok. No, estábamos llamando a Rosalinda, pero no nos contesta. Vamos a anotar acá. ¿Qué pasó con Rosalinda? Lozano, ¿no? Acá, ojo. Listo. ¿Tú qué dices, Aspajo? Profesor, ¿Tú qué dices? Si yo aplico la violencia, la única respuesta que voy a tener va a ser más. violencia. Más violencia, ¿cierto? Lógico. Entonces, Ciro se dio cuenta que si él seguía aplicando la violencia, no le iba a dar, no le iba a traer un resultado, no era la fórmula correcta para ello. Entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hizo? Ok, Rosalinda, pero como te llamé y no me contestaste, me estás escribiendo en el chat. Entonces ya lo voy a tener presente. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Ciro dijo, ya, vamos a plantear una estrategia. Yo les voy a dejar adorar, creer a sus dioses, creer en lo que ustedes crean, realicen todos lo que ustedes hagan. Pero, al estar ya dominados bajo mi territorio, yo voy a decirles quién va a gobernar. Pero es de su misma población, es de su misma raza, es de su mismo grupo. Sí, pero la persona que va a gobernar tiene que pagarnos un tributo. Es lo único que vamos a pedir, un pago de un tributo. Y la mayoría de los pueblos se sintieron, como se dice, wow, nos han dado la libertad, en el caso de los judíos, nos han condicionado, nos han invadido, han condicionado, pero nos están dando la posibilidad de mantener nuestra cultura, ojo, su identidad, nuestra cultura, pero a tan solo que pagamos un impuesto y que ellos sean los encargados de poner al líder, que va a ser uno de nosotros. ¡Wow! Miren, esa disposición que hizo Ciro a todos los pueblos, y Ciro empezó a conquistar, empezó a hacer crecer su territorio, ¿no? Ya con su hijo Cambises las cosas van a cambiar. Ahorita vamos a analizar. Por lo tanto,
Los persas van a condicionar, ojo, a los babilónicos y van a hacer que los judíos pues salgan en libertad, ¿no? Y tenemos la imagen de Daniel medita con los leones, ¿no? Por lo tanto, esta es la situación que pasa con los persas y cómo se da la trama de su formación. Ahora vamos a analizar 2000 antes de Cristo, origen, 2000 antes de Cristo. Miren esta esquemita, si pueden voy a minimizar acá y quiero que ustedes de repente lo puedan copiar. Hablan eh, copiado y lo puedan tener ahí. Vamos acá, dos puntos importantes. Recordemos la primera parte, acá en la anterior. Son un conjunto de pueblos de pastores y agricultores. Sí. Pastores y agricultores. Solamente van a ser dos los pueblos que están alojados en esta meseta del territorio actual de Irán. Correcto, profesor, ya los tenemos. Solamente son dos estos pueblos. Ah, muy bien. Uno es más fuerte que el otro, los medos, porque condicionaron a los persas. Uno va a llegar al punto donde se va a levantar bajo un líder. ¿Quién es? Ciro. Ah, muy bien, profesor. Por lo tanto, vamos a tener al norte de la meseta de Irán a los medos, al sudeste de la meseta de Irán a los persas. Ya, muy bien, profesor, han sido pastores, no han sido para la pelea, pero que se especializaron y continuaron. Muy bien. ¿Qué pastoreaban? ¿Qué obtenían? Cereales, frutos y hortalizas. ¿Qué fabricaban estos pueblos? ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a la fabricación de herramientas, ¿no? Y que las cuales se han encontrado, y estas se usaron para netamente la producción. Herramientas como el hierro, el cobre, la plata, ¿no? Y para la elaboración de sus utensilios. Los van a usar para mejorar la producción agrícola, que va a ser una de las actividades. Por lo tanto, si nos dicen que van a mejorar la producción agrícola, quiere decir que todavía su base de la economía es en base a la agricultura. Correcto, profesor, en base a la agricultura. Vamos a ver cómo se forma este gran imperio persa, ¿no? Acá está. Tenemos ahí un esquemita, por ejemplo, la zona del Medio Oriente venía siendo azotada por guerras. Ah, muy bien. Por guerras, profesor, si vamos a ver cómo, qué guerras había, ¿no? Está en el foco del Estado agresor y militar del territorio asirio. Profesor, ellos estaban cerca del territorio asirio, sí, los asirios estaban condicionando a todos los pueblos de las diferentes ciudades, ¿cierto? Esto va a provocar un deterioro humano y económico en toda la zona. Ah, muy bien, profesor. Ya estoy viendo que los babilónicos, y en especial los asirios, están ejerciendo dominio sobre las otras culturas. Ahora, pero como todo imperio, tiene su tiempo, tiene su tiempo. Y como tiene su tiempo, va a haber un tiempo en el cual, ¿no? En el cual va a estar condicionado su existencia. Los asirios va a llegar a un punto donde se van a empezar a debilitar, porque no va a estar el líder que va a empezar toda la situación, ese líder va a estar condicionado. Ahora, eso va a ser un punto a favor a los persas, porque los enemigos se van a dar cuenta. Al darse cuenta de que está habiendo una ligera debilidad, van a ver el momento propicio para poder atacar. Y para el año 610, los asirios habían sido totalmente sometidos. ¿Por quiénes? Vamos a ver acá, en la actual Irán y al oeste de Turquía, los medos. En Mesopotamia, Siria y Palestina, los neobabilonios. Al norte de África, los egipcios. En la zona de Turquía y diferentes estados, los griegos. Profesor, o sea que los asirios, recuerden ustedes que en la historia de Mesopotamia hay un tiempo, antes de que surja el estado neobabilónico, se va a dar un tiempo a los asirios, ¿cierto? Y los asirios van a dominar. Cuando dominan, después de ellos surge el estado neobabilónico que los vuelve a condicionar. ¿Me dejo entender? Y esta es la situación que se está presentando, ojo, en este gran territorio, en esta parte de Oriente, Lejano y Cercano Oriente, todo el territorio que se está presentando, que va a condicionar la historia, porque prácticamente estamos hablando de pueblos y ciudades que están dominando y están condicionando, ¿no? A pesar de tener un estado formado, aparentemente, en este caso los persas, estaban completamente desorganizados. Miren, ¿no? A pesar de tener un dominio, un control, ejercer algo, estaban totalmente desorganizados.
Para el año 559 a.C. se va a dar, ¿no?, el liderazgo de uno de los líderes más importantes de Persia, ¿no? Y va a ser, pues, Ciro II, del cual, pues, va a cambiar las cosas. Con Ciro va a ingresar a la dominación de los espacios y de los territorios de los persas en la meseta de Irán, ¿no? Y a la dinastía Aquemenide. Profesor, ¿de qué dinastía proviene Ciro? De la dinastía Aquemenide, del apellido como tal, como se dice. Ahora, para el año 550, él va a liderar una rebelión primero. ¿Cuál es la primera acción que va a liderar? Primero, tengo que condicionar a mi vecino país que me tiene condicionado, que son los medos. Logra vencer a los medos y él va a condicionar a uno de sus reyes, en este caso, ¿no? Y esto va a cambiar la historia. Porque tenemos a un Ciro el Grande que está haciendo crecer el imperio y que los está unificando. Y que esto no tiene pares. Entonces, Ciro, ¿qué va a ver? ¿No? ¿Qué va a analizar? Ah, podemos crecer. Ah, muy bien. Entonces, para el año 539 a.C., los persas van a atacar Babilonia. Uy, Ciro se aparece en las puertas de Babilonia, ¿no? Con cierta distancia, y era visualizado. Nadie pensaba que lo iba a lograr, pues él lo logró con estrategia, ¿no? En este territorio del cual ellos provienen, de la meseta de Irán, las estrategias en cuanto a armas, en cuanto a utensilios, conocimientos de la guerra, va a ser muy diferente a los pueblos que están ligados a la parte de África, a la parte de la península de Anatolia. Va a ser muy diferente. En el territorio asiático va a haber una especialización en las artes militares, de los cuales Ciro va a cobrar, ¿no? Es por eso que se atreve a entrar al territorio de Babilonia y condicionar al rey babilonio. Muy bien, los condiciona y libera a todos los pueblos que estaban condicionados bajo el dominio babilónico. Uno de ellos son los israelitas. Ojo, no se olviden, los israelitas. Y por lo tanto, vamos a ver cómo se va a expandir el territorio, no solamente por un espacio, sino también por Siria, también por Palestina, ¿no? Eso va a condicionar, ¿no? Y al liberar a los israelitas, les va a decir, vuelvan a su territorio, ¿no? Palestina, y le van a independencia. Pero con una condición, si no tampoco ya anda y listo, ¿no? Tiene que pagar ciertos tributos a su rey en este caso. Ojo allá. Entonces estamos viendo cómo Ciro va realizando cosas majestuosas y edificando lo que se conoce como el gran imperio persa. Por otro lado, vamos a tener a Ciro el Grande, que va a morir en combate en el año 529 antes de Cristo, ¿no? Ahora, este va a ser seguido, continuado su labor por su hijo Cambises, ¿no? Y Cambises en el año 525 es el que va a dominar a los egipcios. Cambises muere y va a ser sucedido por su hijo, Darío, el Grande también. Profesor, entonces estamos viendo una línea de tiempo de descendientes de la familia Aqueménide, que va a empezar con Ciro, que sigue pues, en este caso su hijo Cambises, y de Cambises su hijo Grande, los herederos de este gran imperio. Vamos a continuar, queridos estudiantes. En el aspecto político, los persas, como gran imperio, van a tener que tener un control, pero no todo lo que van a controlar lo van a hacer a través de la guerra, porque no era provechoso, no les iba a traer resultado, como preguntábamos hace un ratito, decíamos, si yo ejerzo más violencia, ¿cuál es la respuesta? Más violencia. A las finales voy a tener algo de lo mismo por mucho tiempo prolongado. ¿Qué era lo que no quería hacer Ciro? Si Ciro decía, si yo es que tengo un gran imperio, ¿cómo lo organizo? Y él va a aplicar una estrategia, como les decía hace un rato. Vamos acá, ¿no? Su imperio va a estar
dividido, ¿no? Por provincias al mando de un sátrapa. Ojo, el imperio persa estaba dividido, organización política, a través de provincias. Y en cada provincia está un líder, un sátrapa. Ojo, un sátrapa. Ahora, muy bien, profesor, usted me dice que Ciro va a aplicar algo, pero no nos dice cómo. Al principio les había comentado que Ciro aplica algo. Deja que la mayoría de los pueblos sigan con su cultura, que no se vea pisada su cultura, que no se vea condicionada su cultura, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a hacer Ciro? Ciro va a dar ciertos beneficios a todos los pueblos que ayudó a liberarse, ¿no? Los hebreos, en este caso los fenicios, para que continúen con su culto, con sus costumbres, pero con la necesidad de que se vuelva inmerso en las elecciones políticas, que él plantee el líder, que plantee los impuestos. Ah, muy bien. Por lo tanto, la mayoría fue aceptando de los pueblos. Así, el gran imperio persa fue edificándose. Ciro descendía de la familia Aqueménides. Según la leyenda, él había nacido en el matrimonio con una hija de un rey medo, ¿no? Y un oficial persa, ¿no? Y esa es la historia que se cuenta acerca de su vida. Conquista el reino de Judea, se apoderó de Babilonia, libera a los judíos, ¿no? Conquistó colonias griegas en Asia Menor, así como Siria, Fenicia y Palestina. Darío, que prácticamente sería pues el nieto, ¿cierto? Sería el nieto de Ciro, ¿no? Que sería el nieto de Ciro en este caso. Que sería, el nieto de los nietos. Mira, acá vamos a ver el árbol genealógico. Acá está. De Ciro el Grande, segundo, sigue, ¿qué dice? Cambises, ¿cierto? ¿No? Cambises, y después de Cambises, ¿quién sigue? Darío, está. Eso es lo que ustedes no se deben olvidar. Vamos acá, acá. Ahí vamos a analizar ahorita. Y Darío va a conquistar la India, va a conquistar Egipto, va a someter a Atenas, ¿no? Condiciona a otros habitantes, y él prácticamente va a desencadenar lo que se conoce en la historia universal como las guerras médicas, al declararle la guerra a Atenas. Imagínense. Estos son los reyes, de los cuales pues hemos estado hablando desde Ciro, su hijo Cambises II, ¿no? El resultado de Cambises II va a ser Darío, ¿no? Profesor, pero ¿por qué no se considera a Esmérides? Sí, sí, puede decir, no hay ningún problema, ¿no? A Esmerdis, ¿no? Que es un periodo de 521 a.C. a 521 a.C. Fue por un momento, un tiempo transitorio entre el nombramiento de uno a otro, ¿no? De ahí asume Darío el Grande. Y por último, Jerjes el Grande, el que va a protagonizar el enfrentamiento también con espartanos y atenienses, ¿no? Él es el que también va a hacer crecer más el territorio y va a reclutar a diferentes grupos militares de diferentes territorios. También, vamos acá. En la actividad económica, una estrategia para lo que Ciro realizaba, en este caso, era obtener una moneda. Lógico, ya nosotros hemos ido analizando cómo la moneda da cierto grado de condicionamiento al momento de obtener un producto, ¿no? Ciro acuña sus monedas y prácticamente le da un sostén a la economía, en el sentido de que si es que yo tengo que ir a cambiar o comprar algo en el territorio de los persas, tengo que comprarlo aquí también las monedas que va a ser un condicionante, ya que solamente puedo pagar con las monedas, imagínense. Así, el imperio persa fue creciendo y se convierte en uno de los más grandes imperios también del mundo antiguo. ¿Qué tenemos, profesor? ¿Qué vamos a seguir viendo? En el aspecto político va a ser un gobierno teocrático, ¿no? Hereditario y monárquico, pero no absoluto, ¿no? Cuando uno dice gobierno teocrático, ojo, ¿no? No quiere decir que Ciro sea un sacerdote,
sino que también está autorizado por tal entre los sacerdotes de su entorno. El rey representa a los dioses y fuerzas naturales. Cuando él fallecía, su hijo mayor obtenía el poder. Pero este no era absoluto, ya que el rey, ojo, ya que el rey les permitía tener lo que quisieran, ¿no? En cuanto a la religión, costumbres, etc. Siempre y cuando no molestara a los demás pueblos, ¿no? En el aspecto social tenemos ahí al rey, ¿no? En la cúspide de la pirámide social, los nobles sacerdotes, los escribas y funcionarios, los campesinos artesanos, los soldados y por último tenemos los esclavos, ¿no? Así era la figura de la sociedad en el aspecto de esta civilización persa, queridos estudiantes. Bien, hemos llegado a una parte muy importante. Gracias por su atención, queridos estudiantes. Vamos acá. Bien, esto fue la civilización persa, queridos alumnos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas. De repente por ahí una pregunta, algún interrogante, algo que de repente quizás no ha quedado claro. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bien, queridos alumnos, vamos a hacer la próxima semana, después de los exámenes, o sea, no es la próxima, de los exámenes, la que sigue, vamos a hablar de la segunda parte acerca de esta civilización persa. Vamos a dejar clara la indicación, ¿sí? Recuerden ustedes, tenemos la premura del tiempo. En 6 minutos tendríamos que ya estar cerrando sesión hoy miércoles. Por lo tanto, vamos a subir una actividad que sí la tienen que presentar hasta el día 27, 12 de la noche. ¿Les parece? Hasta el día 27, 12 de la noche. Ya de ahí disfrutan de su 28, 29 con mucha identidad y mucho patriotismo. ¿Está bien? Vamos a dejar una actividad. Profesor, la actividad concerniente a lo que lo que hemos explicado el día de hoy. Profesor, la actividad pendiente de los hebreos, en el sentido de que el profesor va a haber otras preguntas que nos van a evaluar, la vamos a poner justo en la misma actividad que vamos a subir a la plataforma. ¿Está bien? Creo que si no me equivoco son 3 o 4 preguntas que también va a ser provechoso que usted lo tenga para desarrollar. ¿Sí? Profesor, ¿qué va a venir en el examen? El examen va a estar elaborado en base a una civilización. ¿Qué va a ser? ¿Qué civilización? Los hebreos. Los hebreos. Va a ser Solamente esa civilización va a estar en el examen. solamente esa civilización ahí. Después de esa civilización, en el siguiente mes, que es agosto, que es un mes larguito, ¿no? Ahí sí vamos a abarcar 2 civilizaciones. Después de ver a los persas, vamos a hablar de otras 2 civilizaciones. Yo estimo que no nos condicionemos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, algo? Aclare antes de poder condicionar la grabación. ¿Ninguna? ¿Alguna duda, profesor? Tengo una duda. No me parece que fue Ciro, no Jefe, pero es la situación que se está presentando en la historia universal. ¿No habiendo preguntas? Ok, no habiendo preguntas, pulgar arriba. Profesor, los incas del Perú eran más